algunas clases las dan algunos de los auxiliares, y si ellos prefieren la modalidad virtual, usan la modalidad virtual. Pero está todo aclarado. Fíjense que les puse dentro del cronograma, se los resalté con amarillo, cuando son las clases que no son sincrónicas. Igualmente siempre estén alerta a los avisos del Moodle, porque cualquier cambio, cualquier modificación siempre va a aparecer a través del aviso. Si miraron el programa, que es bastante extenso, al final del programa aparece la bibliografía. Toda la bibliografía que yo les cito ahí en el programa está disponible en formato físico en la biblioteca. Todo lo que es libros están. Yo siempre me tomo el trabajo de antes de subir un programa, ver que todos los libros, al menos haya un ejemplar disponible en la biblioteca, así que ustedes no tengan la dificultad de no poder acceder a la bibliografía. Y con lo que es en relación a bibliotecas electrónicas, papers, consensos, todo lo que nosotros les vayamos a comentar, se los vamos a subir como bibliografía adicional en el Moodle. Si siempre que hablemos de algo va a estar la bibliografía, el paper lo van a tener, no solamente van a tener la cita, sino que van a tener el paper. Y si en algún momento nos olvidamos, nos piden, si se nos faltó subirles algo. Con respecto a la bibliografía, van a ver que también es bastante amplia. Como la materia es amplia, no hay un único libro de texto que a ustedes les vaya a servir para toda la materia. Hay temas que están mejor desarrollados en algunos textos que en otros. Si miraron un poquitito el programa tiene un alto contenido de toda la parte de endocrinología. Son casi el 60-70% del programa es el estudio bioquímico del funcionamiento y la patología endocrina. Entonces, hay libros que son específicos para endocrinología, como yo se los cito allí, el Albarrán, el Greenspan, y después hay otros libros en general que pueden servir un poco para todo. El clásico libro Henry, Diagnóstico Clínico por el Laboratorio, que es como la Biblia dentro de estas dos materias, me refiero a Bioquímica Clínica 1 y esta. Particularmente para endocrino no es muy útil, porque está muy sintético, muy resumido, no van a encontrar soporte suficiente como para completar las cosas. Por eso les doy los libros específicos de endocrinología. ¿Alguna pregunta, algo, comentario, algo que tengan que hacer antes de empezar específicamente con la clase, que me quieran hacer? Anabela, veo que se te encendió el cuadradito amarillo. No. Recuerden que no los vemos a todos, cuanto mucho levanten la mano o habilitan el micrófono. Bueno, les quedó todo claro, más o menos la modalidad de cómo va a ser este dictado, que esperemos, como dijimos, que pueda ser híbrido, por lo menos la mayor cantidad de cosas que se puedan hacer presenciales las vamos a tratar de hacer. Bueno, la clase de hoy ya estaba subida en el Moodle, si lo vieron, tienen los PDF. Comparto la pantalla y empezamos. A ver. Voy a empezar por esto. ¿Se ve allí? ¿Sí? Me están diciendo sí, que sí, con la cabeza sí. Recuerden que cuando empiezo a compartir pantalla veo solamente a 3 al costadito y tengo que ir, si no, recorriendo todo. La clase, mi objetivo más grande es que sean dinámicas en el sentido de participativo, no se queden con dudas, pregunten todo lo que quieran, interrumpan cuantas veces necesiten. Abren el micrófono y me dicen, Virginia, tal o cual cosa, pero no se queden con dudas. Aparte es terriblemente aburrido de este lado estar hablando todo el tiempo sola. Así que bienvenidos sean todos los comentarios. Todo lo que podemos responder, lo responderemos, y lo que no, les traeré la respuesta a lo mejor para la clase siguiente. Bien, esto que les pongo acá es lo que está puesto en el programa, los objetivos de la asignatura. ¿Para qué? Para que en estas primeras diapos solamente quiero que ustedes vean cómo va a ser la modalidad de nuestra materia, qué es lo que persigue esta materia. Como dice acá, aprender, comprender y desarrollar capacidad
para ¿qué? Seleccionar, aplicar e interpretar las pruebas de laboratorio. Es decir, Bioquímica Clínica 2 abarca el funcionamiento bioquímico de un montón de tejidos, órganos y sistemas, y fundamentalmente lo que vamos a tratar de ver es el rol del laboratorio en el diagnóstico por el laboratorio de los estados de salud o de enfermedad que competen a esos órganos o sistemas que son todas las unidades del programa. Entonces, la propuesta de la materia es que yo les voy a ir planteando las diferentes herramientas de laboratorio que hay para que ustedes, a lo largo de la materia, una vez que le vayan pesquisando la dinámica, adquieran la capacidad para estas tres cosas: seleccionarlo, aplicarlo y después interpretar ese resultado. Como dice acá, de las determinaciones del laboratorio que contribuyen al diagnóstico de salud o enfermedad, o al seguimiento, al curso evolutivo, al monitoreo de la terapia. Como vamos a ir viendo a lo largo de la materia, las pruebas de laboratorio o las determinaciones de laboratorio se pueden utilizar con diferentes objetivos. Y lo otro que es importante es adquirir la función cabal que tiene el bioquímico dentro del equipo de salud. Es decir, el equipo de salud es un equipo interdisciplinario donde están los médicos, los bioquímicos, los especialistas en imágenes, los enfermeros, y eso forma un equipo de salud que trabaja en función de la mejor solución para los pacientes. Entonces, ninguna profesión es superior a la otra. Y por eso es la importancia de que ustedes adquieran el concepto de equipo interdisciplinario, es decir, que siempre que vamos a estar hablando de un paciente, el abordaje de la situación particular de ese paciente es interdisciplinario, y cada uno va a aportar su conocimiento y su formación desde el área que le corresponde. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el bioquímico no tiene que estar aislado en su laboratorio, sea un laboratorio privado, sea un laboratorio público, sea un laboratorio que está inserto dentro de un sistema hospitalario, clínico, público o privado. Desde el lugar donde ustedes trabajen, no pueden perder el contacto con el resto del equipo de salud. Es la única manera de poder interpretar adecuadamente el resultado que yo voy a emitir. Uno como bioquímico puede y tiene la obligación de sugerirle al profesional médico cuáles son las mejores determinaciones de laboratorio que aplican a esa situación en particular. Y a su vez, ustedes tienen que conversar con el médico para decir, bueno, a ver qué es lo que le está pasando a este paciente, para poder decidir, no, entonces me conviene esto o aquello, o tengo que tomar la muestra de tal manera. Es decir, esa comunicación tiene que ser constante y hay que fomentarla cada vez más. Y es responsabilidad de ustedes saberse dar el lugar en el equipo de salud y cuáles son los compromisos y las responsabilidades que implican participar en ese equipo de salud. Y cuando, insisto, cuando hablo de equipo de salud no me refiero solamente a que tienen que estar en una institución hospitalaria, pública o privada. El equipo de salud también se maneja desde un laboratorio privado que puede estar en cualquier lugar de una ciudad, ¿se entiende? Bien, eso entonces está planteado como objetivo de la materia. Entonces un poco lo que les explico aquí yo. Es una materia extensa, larga, siempre que tienen que llegar al momento de estudiar para el final dicen que les lleva mucho tiempo, sin duda, sí, porque hay alguien que tiene un micrófono abierto, si lo puede cerrar. Entonces, es una materia que no fortuitamente está al final de la carrera. ¿Por qué? Porque es una materia integradora y necesita integrar los conocimientos de, yo diría, prácticamente todo el plan de estudio, porque cualquiera de las cosas van a en algún momento tener importancia dentro de la prueba de laboratorio. Acá les nombro las más íntimamente relacionadas con nuestra asignatura, como es obviamente Bioquímica Clínica 1, Bioanalítica, por todo lo que ustedes tienen que conocer de las diferentes estrategias químicas de laboratorio, las químicas biológicas, la inmunología, la fisiopatología, la fisiología. Todo eso, en algún momento nosotros lo vamos a ir trayendo a la clase como conocimiento previo, y yo a lo largo de la clase les voy a hacer una pequeña introducción
para que podamos ubicarnos dentro de la realidad. No es fácil, o sea, no es útil que yo venga y les diga, bueno, vamos a ver la determinación de tal cosa, sin explicarles a ustedes de dónde estaría ubicada esa realidad y por qué. Voy a tomar, no sé, la prueba de la metilapona para estudiar los glucocorticoides, por decir una cosa. Entonces, integramos esto para entender la situación clínica, porque lo que nosotros vamos a ver es herramientas de laboratorio que nos ayuden para definir si hay un estado de salud o enfermedad o si yo tengo que hacer un seguimiento de algo. Entonces, necesito recordar todo esto, situarme en la situación clínica y a partir de ahí tengo que tener capacidad para seleccionar la prueba, y la selección de la prueba depende de muchas cosas, fundamentalmente de lo preanalítico, es decir, en qué condiciones voy a hacer esa determinación. Todo lo que tiene que ver, ya todo esto ustedes lo vieron en Bioquímica Clínica 1, con respecto a la muestra, con respecto a cómo debe llegar el paciente al laboratorio, si después en el laboratorio lo voy a tener que tener en reposo o no, si la dieta previa, bueno, todas las variables que competen a lo preanalítico. En particular, en cada una de ellas yo les voy a ir haciendo hincapié en lo que sea importante tener en cuenta. Después viene la etapa analítica, que es básicamente el desarrollo de la técnica esa que yo voy a aplicar, y después la etapa postanalítica, que es una de las más importantes, que es justamente donde yo tengo el resultado y tengo que interpretar ese resultado, como dice acá, y era uno de los objetivos de la asignatura, la correcta interpretación del resultado. Entonces, la idea es que a lo largo de todo lo que ustedes vieron a lo largo de la carrera y que vamos a hacer énfasis en esta materia, ustedes adquieran criterio para interpretar correctamente el resultado. ¿Y por qué es importante interpretarlo? Porque ustedes se juegan su prestigio profesional al poner la firma en ese valor que ustedes están informando. Entonces, aunque ustedes no vayan a informar un texto que diga que esto se debe a tal o cual cosa, ustedes van a informar ese resultado, tiene que estar interpretado con criterio. Yo no puedo decir que un individuo tiene una glucemia de 0,2 miligramos por decilitro cuando el paciente era ambulatorio y llegó caminando a mi laboratorio. Evidentemente ahí hubo un error, ¿no es cierto? Porque ese individuo estaría en un shock hipoglucémico y no podría andar caminando. Entonces, cuando ustedes ven en la etapa postanalítica el resultado, ustedes tienen que tener el criterio para decir, bueno, este resultado que yo voy a informar, ¿tenía relación con la situación clínica que dice en ese diagnóstico presuntivo en la boleta que a ustedes les llega? Y con las condiciones en las cuales yo tomé la muestra de ese paciente, por ejemplo, informo un valor de progesterona de menos de 5 microgramos decilitro, y eso quiere decir que si esa mujer el pedido era un diagnóstico de ovulación, se le va a informar que su ciclo es anovulatorio, con todo lo complejo que implica a una mujer decirle que no es fértil porque no está ovulando. Y a lo mejor el error fue en que en la etapa preanalítica yo di mal las instrucciones a la paciente y tomé la muestra en el momento equivocado. Entonces, hay un momento en el ciclo menstrual de la mujer que la progesterona va a estar por debajo de 5. Si yo me equivoqué y tomé la muestra en ese momento, pues entonces voy a decir que es anovulatorio, cuando verdaderamente en ese ciclo esa mujer ovuló, había un momento del ciclo donde la progesterona iba a estar cercano a 20 y yo me equivoqué en el momento de tomar la muestra. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia de por qué no hablamos más de análisis clínicos y hablamos de bioquímica clínica. Ustedes ven que la materia, hace años ya está este plan vigente, el de 2008, que ya estamos en vías de realizarlo, pero antes se hablaba de análisis clínicos. Y en verdad lo que nosotros hacemos es bioquímica clínica, por todo esto que yo les estoy diciendo. El análisis clínico es solamente esto, la etapa analítica, es decir, el hacer la determinación. Y ahí podemos tener a lo mejor muy buenos profesionales técnicos de laboratorio, que ahí está la carrera terciaria de analista de laboratorio, pero esta etapa, que es la preanalítica, y esta etapa, que es la postanalítica, no puede ser reemplazada. Y ahí es donde entra la profesión bioquímica con su rol más fuerte dentro de todo lo que es la parte de determinaciones de laboratorio.
¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Entonces, es fundamental que ustedes adquieran cuál es la responsabilidad y el compromiso que tienen al ejercer, si es que van a dedicarse a la profesión asistencial, ¿no es cierto? Sepan que las incumbencias de la carrera son muchas. Anabela Viscosi, veo acá. Si podés cerrar el micrófono que lo tenés abierto. Ahí lo cerré yo, ahí está. Bien, yo te lo cerré. Bien, entonces, eso es lo importante que queremos que en esta etapa de la carrera, al final de la carrera, ustedes logren adquirir la plena conciencia de cuál va a ser el rol de ustedes dentro de un equipo de salud. Y un poco esto es solo para mostrarle un poco lo que decía, por qué integrar todo esto. Por ejemplo, supongamos que un paciente, esto lo vamos a ver ya más adelante, un paciente que lo que tiene es hipertensión. Hipertensión, que está descartado todo el resto de las posibles causas de hipertensión, entonces se piensa en hipertensión endocrina. Y se piensa en los mineralocorticoides. Pero yo en la clase les tengo que traer a la memoria todo esto, porque no, para que ustedes recuerden que la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide que va a ser el que va a regular la presión arterial y que es la que lo hace a través de la absorción de sodio, la aldosterona se sintetiza a través de la acción del eje juxtaglomerular, y tenemos que recordar qué pasa con la enzima ECA que está en el pulmón, y que hay una conversión de angiotensinógeno a angiotensina, y eso angiotensina 2, y va a ir a la suprarrenal, y recién ahí va a aparecer aldosterona. Bueno, todo esto yo, siempre en los primeros 15, 20 minutos de la clase, les voy a traer a la memoria todos aquellos conceptos que necesitamos integrar. Obviamente no me voy a dedicar a dar clase ni de fisiopatología, ni de las materias previas, pero sí para que ustedes recuerden y eventualmente recurran a esas asignaturas previas para poder entender la situación clínica. Otra cosa que, esto es lo que yo les decía recién, por ejemplo, fíjense, estas son las hormonas, cómo fluctúan las hormonas en un ciclo menstrual. Yo les hablaba de la progesterona. La progesterona durante la mitad de ciclo, está por debajo, valores muy bajos, por debajo de 5. El punto de corte para decir que hay ovulación es 5. Y aumenta en este momento, ya vamos a después analizar bien por qué aumenta acá. Entonces, tengo que recordar cómo era la fisiología ovárica y cómo era la regulación de la secreción de las hormonas para entender si una mujer que está ciclando la tengo que citar en día 3, eso les voy a decir, si vamos a hacer reserva ovárica, sí o sí hacemos día 3. Si vamos a hacer diagnóstico de ovulación, sí o sí lo hacemos en día 21. Y bueno, ya vamos a ir analizando las diferentes situaciones. Y esto no es más que un repaso de la fisiología ovárica, que ustedes tienen que tenerlo presente. Acá no vamos a analizar, medición de progesterona, bueno, utilizamos una ELISA que puede hacerse así, así, no, acá vamos a ver lo que tiene que ver con las condiciones en las cuales hay que tomar la muestra y cómo interpretamos el resultado. Lo analítico lo van a leer en el inserto que ustedes van a utilizar. ¿Qué otra situación? Otra cosa que tenemos que, por ejemplo, esto es cuando hablemos de las enfermedades óseas, ¿no es cierto? Y el metabolismo óseo. Y ustedes recuerdan que es algo muy complejo. La remodelación ósea implicaba actividad de osteoblastos y de osteoclastos que resorben el hueso, osteoblastos que forman hueso. Bueno, esto tiene que ver con la funcionalidad, por ejemplo, o con los desequilibrios que aparecen cuando estudiamos como patología osteoporosis, pero también tiene que ver con la actividad de la paratormona, tiene que ver con la actividad de la calcitonina, tiene que ver con el eje de la vitamina D, es decir, que cuando tenemos un resultado aislado de un marcador óseo, como puede ser un beta-crosslap, me puede estar hablando de muchas cosas, me puede estar hablando, como yo le decía, de paratormona, de vitamina D, de calcitonina, o básicamente de una osteoporosis posmenopáusica. Es decir, entonces, ¿qué quiero decir? Acá tienen que recordar la fisiología de la remodelación ósea y todos los actores que participaban para poder interpretar después el resultado. Y con esto podría traerle infinidad de ejemplos que los vamos a ir viendo a lo largo de las clases.
Entonces, ¿cómo van a ser las clases? Acá les pongo un esquema de una clase. Bien, voy a hacer una pequeña introducción siempre para situarnos dónde estamos y recordar cómo era la fisiología y la fisiopatología. Vamos a traer a la memoria las principales patologías que involucran a ese eje que estemos estudiando. Vamos a definir si las determinaciones de laboratorio las vamos a usar para screening, las vamos a usar para confirmar, las vamos a usar para evaluar un monitoreo, para hacer un seguimiento del paciente, es decir, vamos a tener un abanico de determinaciones. Yo a lo largo de las clases les voy diciendo, bueno, para estudiar, acá por ejemplo está el eje gonadal ovárico. Para estudiar la función ovárica tenemos esto, y vamos a nombrar todas las determinaciones y pruebas que haya. Y vamos a decir, y vamos a tratar de interpretar y razonar para qué, cuál es la utilidad clínica. No todas las determinaciones del laboratorio me sirven para lo mismo. Entonces, eso que yo les decía, capacidad para seleccionar, para que ustedes puedan elegir la prueba apropiada. Si yo quiero establecer, por ejemplo, si hay una falla, acá les pongo de hipo o de hipersecreción hormonal. Si yo estoy estudiando el eje ovárico, por ejemplo, tengo un hipo o un hiperestrogenismo. El ovario produce estrógenos, hablemos así simplemente. Entonces, a lo mejor lo que yo tengo que decir es si hay un hipo o un hiper. Es decir, si hay mucho estrógeno o hay poco estrógeno. Bien, hago una ELISA, mido qué niveles de estrógeno hay, lo informo en función de las variables preanalíticas que ya vamos a estudiar. Pero a su vez necesitamos saber más. Si ese hiperestrogenismo se debe a que la falla, o hipos, ¿no?, esté en el ovario, o a lo mejor la falla está más arriba, está en el hipotálamo, porque lo que falla son las gonadotrofinas, que son las que me regulan la función ovárica. O a lo mejor, perdón, hipófisis, dije hipotálamo, hipófisis. O a su vez la falla está en el hipotálamo, porque lo que está alterado es la liberación de los factores de liberación hipotalámicos que van a regular la función hipofisiaria y que van a actuar sobre el ovario. Entonces, a lo mejor yo necesito algo más que decir que hay mucho o poco estrógeno. Necesito decir si hay mucho o poco porque el problema está en el ovario, porque el problema está en la hipófisis o el problema está en el hipotálamo. Entonces, le vamos a ir sumando determinaciones para que me orienten a qué, a localizar el efecto. No solo decir si hay mucho o poco, sino dónde está localizado ese efecto. Y a su vez se requiera más todavía. ¿Por qué? Porque todo esto funciona, y ya lo vamos a volver a repasar, con un sistema de regulación, de feedback positivo hacia abajo y feedback negativo hacia arriba, y a lo mejor lo que están alterados, estos son estos ejes de regulación. Entonces, yo a lo mejor necesite decir que hay un hipoestrogenismo hipofisiario porque hay una alteración en el feedback negativo de los estrógenos. Es decir, vamos complejizando cada vez más la pesquisa de esa situación clínica por el laboratorio. Entonces podemos querer decir la integridad del mecanismo de control de síntesis, estos mecanismos de retroalimentación. Entonces, por eso vamos a tener que empezar cada clase recordando cómo funcionaba ese eje para entender por qué yo les puedo decir, uso una prueba de clomifeno. ¿Y qué hace el clomifeno? Y el clomifeno me va a bloquear acá arriba, me va a cortar este feedback, entonces voy a poder ver si estimulo o inhibo y qué hago. Es decir, voy a utilizar lo que se llaman pruebas funcionales, pruebas de estimulación o pruebas de inhibición que me permitan simular las regulaciones. Corto y espero que baje, estimulo y espero que aumente. Entonces, a lo largo de la exploración de los diferentes ejes, vamos a ir jugando con un montón de cosas. No solo vamos a utilizar determinaciones basales directas o indirectas. Si yo una determinación basal directa, mido insulina, listo. Entonces voy a decir, tengo un hiperinsulinismo o un hipoinsulinismo. Indirectas, mido la glucemia. Tengo mucha glucemia e indirectamente pienso que el problema está con la insulina. Y a su vez voy a hacer las pruebas funcionales, que ya las vamos a ver en detalle, pueden ser directas, indirectas, de estimulación, de inhibición. Esto es simplemente para que ustedes visualicen que la complejidad de las clases, y que necesitamos estar razonando permanentemente, porque en definitiva lo que ustedes van a tener que armar es un rompecabezas.
Ustedes van a tener toda la información de todas las estrategias de laboratorio que hay. Yo les voy comentando para cada tema qué es todas las herramientas, y después ustedes tendrán que armar el rompecabezas que corresponde para cada paciente. Es decir, y eso es importante, cada paciente es único. Es decir, si bien podemos tener un esquema de cómo podemos ir a hacer el seguimiento para llegar al diagnóstico, ¿cómo se llaman esos esquemas de input-output que nosotros podemos ir haciendo? Si hacemos esto, si da positivo me voy para este lado, si da negativo me voy para este lado. ¿Cómo se llama eso? ¿Algoritmos? Los algoritmos. Exactamente, un algoritmo. Los algoritmos diagnósticos son muy útiles, pero no quiere decir que se van a aplicar a todos los pacientes, porque no todos responden de la misma manera, simplemente porque somos entidades biológicas con un montón de factores que nos regulan. Entonces, los algoritmos diagnósticos se establecen, los consensos establecen pautas diagnósticas, pero después hay que ver si a todos los pacientes le vamos a aplicar eso, o con cada paciente tenemos que razonar diferente. Acá les pongo un algoritmo, por ejemplo, que vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, los hipocortisolismos. Entonces acá vamos viendo cómo tendríamos que ir procediendo hasta terminar a llegar si el fallo es hipoficial, hipotalámico, si es una insuficiencia primaria, pero no quiere decir que todos los pacientes los vamos a someter a todo este proceso. A lo mejor hay un paciente que con solamente esto me alcanza, o solamente esto, o a lo mejor necesito hacer eso más muchas cosas más, porque necesito, como la situación es confusa, no solo confirmar esto, sino descartar las entidades confundidoras que se me están solapando con esto. ¿Se entiende? Entonces, voy a salir un cachito de acá. Los algoritmos yo los voy a usar para a veces cerrar las clases, más que nada para hacer una interpretación de todo lo que estuvimos viendo, de todas las herramientas, pero que les quede claro que no siempre aplican a todos los pacientes. Son ustedes, lo que recién decíamos en los objetivos, la capacidad para seleccionar las pruebas que le van a aplicar a ese paciente. Y que va a depender, como les decía, del diagnóstico presuntivo que venga y de lo que conversen con el médico. Porque sobre todo en las enfermedades complejas, depende mucho de la situación clínica del paciente, cuál es la mejor estrategia de seguimiento para ese paciente. ¿Se entiende eso? ¿Algún comentario, cosa que quieran hacer antes de que pasemos al otro? Entiendo que los algoritmos los deben haber utilizado